Muy buenas noches, compañeros. Nosotros somos el grupo número 4 y en el cual vamos a proceder a dar a conocer respecto a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Quienes conformamos el grupo número 4: Aguirre Criollo Giovanna Abigail, Barriga Gómez Carmen Elisa, Narváez Quinto Jesús Germán, Ormaza Torres René Vicente, Palacios Duarte Sara Albina, Rojas Valdivieso María Caridad y Sandoval Hidalgo Romel David. Vamos a empezar en este momento respecto a la introducción, la cual la compañera María Caridad Rojas Valdivieso va a iniciar con la exposición. Lo escuchamos, compañera. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, doctor. Em, Como nosotros sabemos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también conocida Pacto de San José, constituye uno de los instrumentos internacionales más relevantes dentro del sistema interamericano de protección de derechos humanos. Esta convención fue adoptada en 1969 y es la misma entró en vigor en 1978. Este tratado regional representa un pilar fundamental en la consolidación de estándares de dignidad, de justicia, de libertad dentro del continente americano. En el presente video se abordará en primer lugar el origen y la finalidad de la convención, analizando todo ese contexto histórico que motivó a la creación, cuáles son los objetivos que persigue, la protección de aquellos derechos fundamentales y posteriormente se estudiará o se analizará su ámbito de aplicación dentro de los derechos reconocidos, destacando así la naturaleza civil, política, dentro de aquellos o de aquella jurisprudencia interamericana que se ha ido ampliando progresivamente. Tenemos los órganos de supervisión que están dentro de la convención, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y también tenemos la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Dentro de de la comisión revisaremos las funciones, la promoción, esa protección, esa supervisión que hace la comisión. Y dentro de la Corte Interamericana, lo vamos a revisar su estructura jurisdiccional, las atribuciones, las resoluciones, la emisión de las opiniones consultivas, la supervisión en cuanto al cumplimiento de las sentencias. De igual manera, se hablará la relación que existe tanto de la comisión cuanto de la corte, entendida desde aquel engranaje institucional que está destinada a asegurar esa efectividad dentro de ese sistema regional con la protección de derechos humanos para finalmente encontrar el impacto de la Comisión en los sistemas jurídicos nacionales, esos desafíos actuales que enfrenta entre ellos aquella resistencia que ponen algunos estados frente a la implementación de las sentencias de la Corte y esa necesidad de fortalecer la universalidad de la aplicación dentro del continente. Como antecedentes, podemos nosotros iniciar o decir que la Convención Americana se da tras la Segunda Guerra Mundial. La comunidad internacional creó una organización de las Naciones Unidas en 1945 y pocos años después se crea la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, instrumento que inspiró a la conformación de los sistemas regionales de protección. Es así que nosotros llegamos ya a 1959 con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, primer órgano regional que es el encargado de la promoción y la defensa de los derechos humanos dentro del continente. Se da una conferencia en San José en 1969 que da origen a lo que hoy nosotros estamos estudiando, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, otorgándole aquel carácter jurídico vinculante, y aquella convención entra ya en vigor en 1978. Una vez que ésta se ha depositado ese trabajo o ese instrumento undécimo de ratificación por parte de los Estados miembros de la OEA. Cuando nosotros revisamos o en la actualidad podemos decir que existen 25 países que han ratificado o que se han adherido a la convención. Dentro de algunos países
Tenemos a Argentina, Barbados, Bolivia, tenemos a Brasil, tenemos a Colombia, tenemos a Costa Rica, a Chile, tenemos a Ecuador, El Salvador, Haití, Honduras, podemos hablar de Jamaica, Panamá, Paraguay. Pero tenemos dos observaciones, por ejemplo, como Trinidad y Tobago, que en el 2020, en 1998, el 26 de mayo, notificó oficialmente a la OEA su decisión de dejar de estar vinculado para la convención, y una de las razones de Trinidad y Tobago fue principalmente el desacuerdo en las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la pena de muerte, ya que el país mantenía aquel castigo y consideraba que las sentencias emitidas por la Corte limitaban su aplicación. También tenemos el caso de Venezuela. En el 2012, el 10 de diciembre, el gobierno venezolano comunicó al secretario general de la OEA la decisión de denunciar la convención, argumentando que las actuaciones tanto de la Comisión cuanto de la Corte Interamericana son sesgadas y afectaban en sí su soberanía, y la denuncia se hizo efectiva 2 años después, con el propósito de garantizar aquella protección de aquellos derechos fundamentales dentro del continente americano. Se analizan o la existencia de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que mis compañeros más adelante nos expondrán. Muchas gracias. Muchísimas gracias, estimada compañera María. Sí, y como nos ha explicado, en esta ocasión yo estaré hablando sobre el ámbito y la aplicación. El ámbito de la aplicación de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos es el principal instrumento del sistema interamericano de los mismos que nuestra compañera nos había mencionado. Como primer ámbito tenemos que son sujetos de aplicación. Si bien es cierto, nosotros en la Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 417, se establece que los tratados e instrumentos internacionales. Entonces, somos parte de esta Convención Americana de Derechos Humanos y es uno de los ámbitos de aplicación. También el alcance territorial nos habla sobre que el territorio del Estado y parte en cualquier lugar donde se ejerza la jurisdicción o el control efectivo sobre las personas. En este caso quiere decir que si el Ecuador ha suscrito con la Convención Americana, está en todo el territorio nacional. La aplicación, también tenemos los beneficios, son para todas las personas humanas, ¿no? Sin discriminación alguna por raza, sexo, idioma, religión, opiniones o origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier condición social. Entonces, esta Convención Americana está abierta para todo ser humano. Las obligaciones estatales principales son respetar los derechos y libertades reconocidos, garantizar su libre y pleno ejercicio y adoptar disposiciones como el derecho interno para hacer efectivos estos derechos. Como ámbito de aplicación. Respecto a los derechos reconocidos por la Convención Americana de Derechos, tenemos un sinfín de derechos civiles y políticos, como el derecho a la vida, a la integridad personal, la prohibición de la esclavitud y la servidumbre, el derecho a la libertad personal, tenemos las garantías judiciales y el debido proceso, en nuestra Constitución enmarcado en el artículo 76, el principio de la legalidad y la retroactividad favorable, el derecho a la indemnización por error judicial, protección a la honra y dignidad, protección a la conciencia y religión, libertad de pensamiento y expresión, derecho de rectificación o respuesta, derecho de reunión, derecho a asociación, derecho de familia, derecho al nombre, libertad social, protección de la familia, derecho al nombre, derechos del niño, derechos de nacionalidades, derecho a la propiedad privada, derecho a la circulación y residencia, derechos políticos, a la participación de asuntos públicos, votar y ser elegido. Próximamente tenemos también las elecciones, bueno, no serían elecciones, sino la consulta, igualdad ante la ley, protección judicial. Y los derechos económicos y sociales culturales están reconocidos en el artículo 26, que obliga a los estados a adoptar medidas progresivas para lograr la plena efectividad de los derechos. En el marco de la Carta de la OEA,
están establecidos. De igual manera, un ejemplo sería el derecho a la educación, salud, seguridad social, trabajo digno, entre otros. Esta sería mi participación, estimada compañera, para que continúe la persona que está posterior a mí. Gracias, compañero. Muy amable. En este caso, de acuerdo al orden, le tocaría al compañero Jesús Germán Narváez Quinto. Muchas gracias, muy buenas noches, compañeros y compañeras, docente. Yo voy a abordar lo que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, uno de los mecanismos principales del instrumento internacional del cual está hablando el grupo número 4, del cual soy parte. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue creada, como ya lo manifestó una compañera antes, en 1959 por la Organización de Estados Americanos. Funciona como un órgano principal y autónomo de la OEA, así lo estipula el artículo 106 de la Carta de la OEA. La base jurídica principal de funcionamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la cual estamos hablando, de 1969 y que entra en vigor en 1978. Y también la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948. ¿Cuáles son los derechos protegidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Ya se han mencionado a nivel amplio por la Convención. Sin embargo, la Comisión en particular protege tres grandes grupos de derechos humanos. Los derechos civiles y políticos, que tienen que ver con la vida, con la integridad, con la libertad personal, con las garantías judiciales, la libertad de expresión, pensamiento, religión, asociación. Un segundo gran grupo también es los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Y en tercer grupo tenemos los derechos de los pueblos indígenas, de los pueblos montubios, de las mujeres. Y aquí, en el caso de las mujeres, se destaca uno de los instrumentos que la Comisión procede a utilizar y a velar por su aplicación, que es la Convención de Belén do Pará. Personas privadas de libertad también, migrantes, personas LGBTI y más, así como niños, personas mayores, personas con discapacidad, migrantes, personas privadas de la libertad, entre otros. ¿Cuáles son los grupos específicos que aborda, que protege esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Las personas o comunidades en situación de vulnerabilidad, las víctimas de violaciones de derechos humanos cometidos por agentes estatales o por actores privados, siempre y cuando estos sean tolerados por el Estado. Los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes, los defensores de derechos humanos, las mujeres víctimas de violencia, migrantes, refugiados, como dijimos, personas también LGBTI más y niños y adolescentes. Hay que señalar que en el caso ecuatoriano, por ejemplo, se destacan algunos informes de intervención de la Comisión Interamericana, por ejemplo, respecto a el respaldo y apoyo a los actores y defensores de derechos humanos en algunas situaciones en periodos de gobiernos anteriores. También existen algunos informes sobre pueblos indígenas, sobre comunidades afrodescendientes. Esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es un mecanismo fundamental de aplicación de la Convención Americana, puede implementar algunas medidas de protección, entre ellas las medidas cautelares, conforme al artículo 25 del reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, esto en casos de gravedad y urgencia para evitar daños irreparables. También puede implementar medidas provisionales,
conforme al artículo 63.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Esto siempre solicitadas a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la cual se van a referir compañeros más adelante. Asimismo, esta comisión utiliza otros mecanismos como los informes de país e informes temáticos. También las relatorías temáticas, por ejemplo, relatorías respecto a la libertad de expresión de pueblos indígenas, de mujeres migrantes. Sobre libertad de expresión, en anteriores periodos gubernamentales, esta comisión ha publicado algunos informes que luego han tenido obviamente incidencias en el funcionamiento de la libre expresión en el Ecuador. Asimismo, las peticiones y casos individuales que pueden llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cuál es la relación entre esta Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, importante señalar, actúa como órgano cuasi judicial. Investiga, emite informes de admisibilidad, incluso fondo, pero obviamente no resuelve ni elabora sentencias. Esto lo hace la Corte Interamericana. Puede remitir casos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para sentencias definitivas respecto ya a todo un primer tratamiento, estudio, investigación realizado por la Comisión. Y de la misma manera, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos supervisa el cumplimiento de las recomendaciones y sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como la aplicación de la Convención Americana de Derechos Humanos. Esto es lo que quería compartir con ustedes fundamentalmente respecto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, compañero Jesús. Siguiendo el orden, escuchamos a la compañera Giovanna Aguirre Criollo con su tema. Muchas gracias, muy buenas noches con todos los presentes. La siguiente ahí es, muchas gracias. A continuación vamos a hablar acerca de la estructura y atribuciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta se basa se encuentra compuesta por 7 jueces, los cuales son elegidos por la Asamblea General de la OEA por su alta autoridad moral y competencia de derechos humanos, de acuerdo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 1980. La misma cuenta con una secretaría y para el funcionamiento administrativo. Esta también se encuentra compuesta por un ayudante al cual le permite dar las facilidades al secretario. Perdón. Pásenla. Bueno, muchas gracias. Dentro de las autoridades del secretario, la Corte cuenta con una secretaría que funciona bajo la autoridad de su propio secretario, quien es nombrado por la propia Corte. Como les mencionaba, el personal de apoyo es quien le colabora a la secretaría para que pueda realizar las funciones que son encomendadas por los jueces. Gracias. Dentro de las funciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esta tiene como su función principal es de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en las Américas. El Estatuto de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, establecido en los artículos 18, 19 y 20, en conjunto con la Convención Americana, en los artículos 61 al 65, determinan las... No, regrésale, por favor. Gracias. Determinan las funciones que cumple la Corte Interamericana, como son, primero, el promover la observación y la defensa de los derechos humanos en las Américas. Esto es como función contenciosa. Como función consultiva es que interpreta la Convención Americana u otros tratados de derechos humanos. Y como supervisor es que
realiza el seguimiento en sentencias de la Corte para su pleno cumplimiento. Y también cabe mencionar que en este sentido también la Corte puede llamar a audiencias para ver que realmente se esté cumpliendo con las sentencias o incluso con las sanciones que se hayan impuesto al Estado que realizó la vulneración de derechos. Ahora sí, continúe, por favor, la siguiente diapositiva. Ya. En la Convención Americana de Derechos Humanos, desde el artículo 61 al 65, menciona que para llegar a este punto, como mi compañero que me antecedió, menciona acerca de que la convención primero realiza un análisis de que realmente se esté cumpliendo con la vulneración de derechos para que así la Corte Interamericana de Derechos Humanos pueda tener conocimiento sobre el hecho vulnerado. Obviamente se tiene que tener claro que se debe estar vulnerando los derechos humanos. En el artículo 61 encontramos que solo los estados partes y la comisión tienen derecho a someter un caso a la decisión de la Corte. Para que la Corte pueda conocer de cualquier caso, es necesario que sean agotados los procedimientos previstos en la Convención. De acuerdo al artículo 63, numeral 1, encontramos que cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera precedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situaciones que ha configurado la vulneración de sus derechos y el pago de una justa indemnización a la parte que se encuentra lesionada. También, en caso de extrema gravedad y urgencia, cuando se haga necesario evitar daños irreparables a las personas, la Corte, en los asuntos que esté conociendo, podrá tomar las medidas provisionales que considere pertinentes, si se tratare de asuntos que aún no están sometidos al conocimiento. Eso es todo en cuanto a mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera. Tengo el agrado de solicitar al doctor René Vicente Ormaza Torres para que continúe con su exposición. Muchas gracias, compañera, compañeros, muchas gracias. Un gusto nuevamente estar en estas charlas que son muy necesarias y de acuerdo a lo que nos ha indicado nuestro profesor de la materia. Quienes me antecedieron en el uso de la palabra brillantemente han indicado sobre lo que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también sobre la Comisión. En esta ocasión vamos a hacer una relación en lo que tiene que ver en esa comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sabemos muy bien que la protección de los derechos humanos en el sistema interamericano se articula principalmente a través de estos dos órganos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ambos constituyen pilares del sistema interamericano de protección de los derechos humanos, creada en el marco de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, y regido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, como bien indicaron, en el año de 1969. La Comisión Interamericana, con sede en Washington, como ya se manifestó, tiene como función esencial la promoción y defensa de los derechos humanos en los Estados miembros de la OEA. Entre sus competencias se encuentran la tramitación de peticiones individuales, la emisión de informes sobre violaciones de derechos, la formulación de recomendaciones a los estados y la facultad de remitir casos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando se constate un incumplimiento grave de las obligaciones internacionales. Por su parte, la Corte Interamericana, con sede en San José de Costa Rica, es un tribunal de carácter contencioso y consultivo. Ejerce jurisdicción respecto de los estados que han reconocido su competencia, emitiendo sentencias vinculantes que ordenan reparaciones integrales a favor de las víctimas. Además, la Corte cumple una función
interpretativa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al responder consultas de los estados y de órganos de la OEA sobre la compatibilidad de normas internas con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. ¿Cuál es esta relación entre la Comisión y la Corte? Sabemos que es complementaria. La Comisión actúa como un órgano cuasi jurisdiccional que analiza denuncias, intenta soluciones amistosas y en caso de persistir la violación, presenta el caso ante la Corte. En este escenario, la Comisión adquiere la calidad de una parte demandante, mientras que la Corte actúa como un órgano jurisdiccional independiente que emite decisiones obligatorias para los estados involucrados. Esta interacción garantiza un sistema de doble filtro que refuerza la legitimidad y eficacia del sistema interamericano. Pues conclusiones podemos indicar, la relación entre la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos asegura un equilibrio entre la función promotora y protectora de los derechos humanos y la aplicación jurisdiccional de sanciones. La Comisión funge como primera instancia internacional en la identificación de violaciones, mientras que la Corte materializa la justicia interamericana mediante fallos obligatorios y reparadores. De esta manera, ambos órganos fortalecen a la vigencia del principio de protección integral de los derechos humanos en la región. Gracias, compañera. Buenas noches. Gracias, compañero. Continuamos con la doctora Carmen Barriga Gómez. Buenas noches, compañeros, docente, público presente. Continuando con la exposición, yo les voy a hablar acerca del impacto y desafío de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en los sistemas jurídicos nacionales. Nosotros básicamente vamos a partir desde el siglo XX trasladándonos a lo que es América Latina. América Latina ha adoptado los derechos humanos debido a las transformaciones políticas, sociales y jurídicas que ha surgido. Esto básicamente se hace como una respuesta a la violación de varias dictaduras militares, conflictos armados internos y violaciones sistemáticas que ha sufrido básicamente el irrespeto a los derechos fundamentales. En contexto, ya se ha analizado lo que es la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, que es muy importante tomar en cuenta, ya que nosotros partimos de estas instituciones internacionales que han amparado lo que sería la relación entre el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho interno. De igual manera, también ya se ha tocado lo que es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos que entra en vigor en 1978. También podemos tocar acá, dentro del Sistema Nacional Ecuatoriano, partimos de nuestra Constitución del año 2008. En el año 2008 nosotros básicamente tuvimos una promulgación de artículos, básicamente en el artículo 417 de nuestra Constitución. Ya se habla sobre la ratificación de los tratados internacionales ratificados por el Ecuador. ¿Eso qué quiere decir? Que básicamente el Ecuador ya ha reconocido los tratados internacionales para la aplicación de la legislación también dentro de nuestro territorio nacional. De igual manera, establecida en el artículo 424, la supremacía de las normas dentro de nuestro ordenamiento jurídico, donde hace relación de igual manera a los tratados internacionales. Entonces, nosotros podemos decir que estos mecanismos han sido un mecanismo de justicia supranacional, es decir, que han amparado básicamente lo que se convertiría en el respeto y observación a los derechos humanos. Nosotros
también podemos hablar de los convenios del control de convencionalidad, básicamente por cuanto la doctrina también internacional ha tocado algunos casos, como es el caso, por ejemplo, el caso Almodacín Arellanos versus Chile. Claro que no interviene en este caso Ecuador, pero sí nos ha tomado este caso como un fundamento internacional básicamente para respetar y aplicar en nuestro sistema interno la aplicación, por ejemplo, de que los jueces observen las medidas internacionales. De igual manera, el Ecuador progresivamente ha ido avanzando, esto quiere decir con la Corte Constitucional. Por ejemplo, se ha avanzado básicamente en el reconocimiento de pueblos indígenas, reconocimiento de lo que son derechos de medio ambiente. Entonces, se puede decir que dentro del territorio nacional también ha ido avanzando esta protección y la jurisprudencia que ha ido dando el sistema interamericano a través de la Corte, de la Comisión. De igual manera, la Corte Nacional ha tenido procesos donde se involucra y se puede observar básicamente que debemos respetar el debido proceso y las garantías judiciales. Esto quiere decir que sí nos ha tomado tiempo al Ecuador reconocer estos derechos, pero básicamente ya tenemos reconocidos dentro de nuestro campo normativo. De igual manera, la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos ha dado algunas sentencias que nos ha transformado y nos ha hecho mirar a otras perspectivas, como por ejemplo la sentencia del campo algodonero versus México, donde se involucra políticas públicas para la prevención de violencia contra la mujer, donde el Ecuador también no es parte de este conflicto, pero sí ha servido para que el Ecuador reconozca esta normativa y se pueda aplicar también en territorio nacional. De igual manera, podemos mencionar el caso Tibi versus Ecuador. Este sí es un caso ecuatoriano donde básicamente aquí se habla de la privación arbitraria de la libertad y de la tortura, donde se ha visto que estas prácticas judiciales no deben ser repetidas. De igual manera, tenemos aquí dentro del Ecuador el caso Palacio Urrutia versus Ecuador, que era en el 2020. Básicamente, en este caso se respeta sobre la libertad de expresión y la protección al periodismo, donde la Corte hace referencia de que el Estado no puede limitar la opinión pública en base a normativa. Entonces, la libertad de expresión, siempre y cuando sea fundamentada, tenga la normativa que le ampare a hacer una noticia, puede decírsela. Em, Básicamente, estas sentencias han adoptado y han dejado que nuestro país sea un país que reconoce los lineamientos y el reconocimiento de derechos humanos que han sido reconocidos y que nuestro país también es parte. De igual manera, les voy a hablar sobre los obstáculos que que han limitado, por ejemplo, en el Ecuador, la aplicación efectiva, como es la falta de cumplimiento de sentencias. La falta de cumplimiento de sentencias básicamente no se limita solamente al texto que habla, sino básicamente que a veces cumple de manera parcial o no cumple de manera rápida, demora en cumplir lo que dispone la Corte Internacional. Entonces esto nos hace quedar como un país de pronto no cumplido. También tenemos la resistencia política y la soberanía. Por ejemplo, básicamente a veces de acuerdo al estado de turno, algunas políticas de pronto no convienen, sí convienen. Las políticas que de acuerdo sí favorecen a un gobierno, de pronto sí las cumplimos, las que no, no. Entonces, esto puede ser un obstáculo que realmente limita lo que ha ratificado la Corte y los instrumentos internacionales. De igual manera, tenemos la falta de formación judicial y acceso a la ciudadanía.
¿Es básicamente esto un obstáculo? Porque unas personas que de pronto desconocen, el desconocimiento a veces nos hace básicamente esclavos. Por ejemplo, no podemos reclamar nuestros derechos que tenemos reconocidos y como ciudadanos estamos amparados a reclamar. El conocimiento nos libera básicamente de algunas opresiones que nosotros podemos ser parte. De igual manera les voy a hablar sobre algunas propuestas y perspectivas que podemos nosotros como Estado ecuatoriano adoptar a futuro, como sería la capacitación a operadores de justicia y a la ciudadanía en general. ¿Por qué es importante? Porque el servidor que atiende al ciudadano debería estar capacitado y darnos los lineamientos a todas las personas que de pronto tengan desconocimiento y guiar adecuadamente a los usuarios. De igual manera, tenemos el fortalecimiento de las instituciones de organismos de derechos humanos en el ámbito nacional. Esto quiere decir que el aparataje institucional nacional debe estar preparado para este tipo de casos, protocolos para seguir lineamientos ya establecidos y que sean procesos de una forma ágil para que de pronto no se siga vulnerando derechos reconocidos en los tratados y convenios internacionales. De igual manera sería la difusión ciudadana, reformas legislativas, básicamente los asambleístas deberían ver los lineamientos de pronto del sistema normativo que ya no se encuentren vigentes y más bien regular con lo que el derecho va avanzando, con lo que las sentencias van dictando y así a, estar en un sistema en donde las normas sean ágiles, sean oportunas, sean pertinentes a la colectividad que ahora estamos en la sociedad. De igual manera, es importante promover el diálogo de la Corte y los tribunales constitucionales nacionales, básicamente al poder de la justicia, para que vaya dirigiendo, de pronto socializando las nuevas jurisprudencias normativas, para que de una manera efectiva el Estado también pueda cumplir de manera oportuna y, y podamos tener un respeto a la dignidad, a la justicia, buscar una igualdad y no ver a la Corte Interamericana de Derechos Humanos como una imposición externa, sino más bien como ver como una herramienta de servicio, de justicia y de democracia. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera. Muchas gracias a la compañera Carmen Barriga Gómez. Y tenemos como último punto lo que son las recomendaciones y conclusiones respecto a la Corte Americana de Derechos Humanos. Voy a proceder a compartir la diapositiva. Hemos escuchado a todos los compañeros respecto a temas muy importantes y el desglose de lo que es la Corte Americana de Derechos Humanos. La Corte Americana de Derechos Humanos es un pilar fundamental en la protección de los derechos humanos en América. ¿Y por qué? Debido a su eficacia, al compromiso, tanto político de los estados para cumplir con sus obligaciones internacionales y con decisiones en los órganos del sistema. Tenemos como conclusiones al respecto la protección integral de los derechos humanos. La Convención en sí garantiza derechos civiles y políticos, pero esto se ha ampliado, es decir, protege la vida, la integridad, la libertad, debido proceso, libertad de expresión y establece obligaciones positivas para los estados. Respecto a la responsabilidad internacional de los estados, son responsables no solo por las violaciones directas en este caso, sino también por las violaciones que han sido cometidas, en este caso por personas particulares. Como mecanismo supranacional de protección, la Convención crea la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que permiten que a los individuos
acudir más allá de una jurisdicción nacional, es decir, no quedarse solo dentro de su estado, sino ampliar cuando se tiene, en este caso, quejas sobre los estados, graves violaciones a los derechos humanos. Carácter progresivo y vinculante. Los estados que ratifican la Comisión asumen compromisos jurídicos internacionales obligatorios con un enfoque progresivo en la ampliación y protección de derechos. Como lo mencionó la compañera, existen 25 estados que han firmado este tratado de derechos humanos, este tratado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entre las recomendaciones está establecer de que los Estados Unidos, Canadá y algunos países del Caribe que no forman parte, que no han ratificado lo que es este tratado, ratifiquen el mismo para ampliar lo que es el alcance. En cuanto al cumplimiento efectivo de sentencias, muchos estados enfrentan dificultades en implementar plenamente las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es necesario mejorar mecanismos de cumplimiento. Nuestra Constitución de la República del Ecuador tiene una gama increíble de derechos que no se ejecutan. No se ejecutan, ¿por qué? Porque no existen políticas públicas respecto a determinadas áreas. Tenemos los derechos en la Constitución, pero no los podemos ejecutar. Se recomienda también promover la enseñanza de la Convención en ámbitos escolares, universitarios y la formación de funcionarios judiciales, policiales y militares. Conocer los derechos humanos es algo, tiene que ser algo básico y también algo grande. No solamente conocer las personas que forman parte de un sector público, las personas que forman parte de un Estado, sino que todas las personas deben conocer sus derechos. Hemos escuchado a personas que de pronto no son estudiadas y de campo y dice, yo tengo derecho, nadie puede tocarme. En el caso de un delito sexual. Pero debe conocer no solamente ese acto tan repudiable, sino el derecho a qué, a una vida digna, el derecho a una vivienda, el derecho a una educación, a la salud, todo ese tipo y gama de derechos debe conocerlos y saber que los puede ejecutar. Entonces, considero sí muy necesario que eso se venga ampliando y sea desde la escuelita, colegio, que se vengan implementando en los niños y que conozcan ellos sus derechos, que cosa que cuando ya seamos adultos, personas universitarias que recién se van graduando, sepan cuáles son sus derechos. En relación a eso, ya los otros compañeros ya han explicado de una manera muy minuciosa respecto al tema y considero que eso es todo. No sé si algún otro compañero tenga algo que acotar para dar por terminada lo que es la sesión. Gracias. Agradecer a todos los compañeros del Grupo 4 y obviamente también al docente, porque creo que este esfuerzo de grabar implica revisar y estudiar, y esto realmente nos pone mucho más interesante esta maestría. Agradecerles a todos. Por mi parte, muchísimas gracias. Gracias, compañeros. Buenas noches con todos. Gracias, compañeros. Buenas noches. Buenas De igual noches. manera, una buena noche con todos.